Bien, en la actividad 1 les define triángulo como la intersección de semiplanos, que ahí ustedes tienen que recordar, quizás no lo vieron el año pasado, pero bueno, sería algo así como que el plano podría ser considerado como toda la hoja, ¿no? O sea, en realidad la hoja es del cuaderno, de la cuadernola, es justamente el plano con el cual trabajamos en clase. Entonces, un semiplano va a ser considerado como que si en el plano, que sería la hoja, se traza una recta, cualquier recta que sea, esta recta lo que hace es dividirme al plano, divide la hoja, en dos semiplanos. Entonces tengo un semiplano para este lado de la recta y otro semiplano para este otro lado acá. Como que esta recta pasa a ser borde de un semiplano. Lo que era el plano entero lo dividí y quedaron semiplanos, ¿no? Entonces, cuando a ustedes les define el triángulo, para que ustedes sepan, les nombro una recta primero, ¿no? Que es la recta que pasa por AB, por ejemplo. Entonces, tienen la recta que pasa por estos dos puntos. La recta que pasa por esos dos puntos va a ser borde de un semiplano, ¿no? Y para no decirles el plano de arriba, por ejemplo, el plano de abajo, lo que hace es decirle el plano que contiene a C, por ejemplo. Entonces, C, vamos a suponer que está por acá. Entonces, cuando les escribe por ahí que dice A, B y C, esto quiere decir que es el semiplano de borde, la recta AB, que contiene a C. Les dice ahí también. Entonces, tengo el semiplano de borde AB que contiene a C. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que tengo es este semiplano acá, no este de acá abajo, porque el que me interesa es el que contiene a C. Después tengo otro semiplano que es de borde AC, o sea que pasa una recta que pasa por ahí por C y que contiene a B. Entonces quiere decir que lo que me interesa es este lado de acá y no este otro de acá, porque este otro no contiene a B. Lo que me interesa es el que contiene a B. Y después tengo el otro semiplano que va a ser de borde BC, o sea, esta recta acá, y que contiene a A. O sea, BC, que es esta recta, me determina dos semiplanos, ¿no? Un semiplano hacia allá, otro semiplano hacia acá. Pero el que me interesa es el que contiene a A. Entonces va a ser este para acá. Donde se intersectan estos tres semiplanos, eso es lo que se conoce como triángulo. O sea que un triángulo no es solamente estos tres lados, sino que es toda esta superficie que queda contenida acá, incluyendo también los lados, ¿no? Después, lo otro que hace es decirle, recordarles, porque esto me imagino que lo recordarán desde la escuela, que este punto A, el punto C, el punto B, se les conoce, se llaman vértices, que esto acá se llama lado, esto se llama lado, esto se llama lado. Después también les habla de los ángulos interiores y exteriores, que los interiores son los que quedan aquí adentro, ¿no? Ángulo interior al triángulo, ángulo interior. Y después, para ver el ángulo exterior, lo que yo necesito es justamente esta prolongación de acá de la recta, del lado. O sea, si yo quiero el ángulo exterior a A, yo voy a necesitar la base de A, sería esto acá, ¿no? Y el ángulo exterior es el que se forma desde esa base hasta el otro lado que cierra, digamos, ¿no? Entonces, esto acá va a ser el ángulo exterior.
Lo mismo acá. Para encontrar el ángulo exterior a B, necesito prolongar este lado y después, a partir de ahí, como base, me voy hasta encontrarme con el ángulo interior, digamos. Porque vieron que el ángulo interior llegaba hasta acá. Bueno, el ángulo exterior va a ser a partir de ahí hasta la prolongación de lo que sería el otro lado del ángulo. Acá. Entonces, interior en celeste, exterior en azul. Acá para C, tengo el lado C, prolongo y a partir de ahí me voy hasta encontrar acá. Esto sería el exterior a C. La primera pregunta que les hacen en este texto les dice cuál es la suma de un ángulo interior y su ángulo exterior con el mismo vértice, ¿no? Entonces acá la pregunta sería ¿cuánto suma el ángulo que marqué en celeste, que es el interior, más el ángulo exterior que marqué en azul? Entonces, si ustedes se fijan, lo que tenemos es un punto, que es A, ¿no? Una recta hacia allá y su opuesta, porque dijimos que prolongábamos esa recta hacia acá, ¿no? Y quedó esto acá pintado en celeste, por ejemplo, y esto acá quedó pintado en azul. Pero entonces lo que nos quedó pintado entre el celeste y el azul es todo esto acá, ¿no? Y entonces acá también tienen que recordar de la escuela que este ángulo es un ángulo llano y un ángulo llano mide 180 grados. Ahí queda contestada la primera pregunta. La segunda actividad es una guía para llegar a una conclusión muy importante, porque la van a seguir usando para incluso otros niveles, o sea, en tercero, cuarto, quinto. Entonces, lo que les pide es que ustedes tengan un triángulo, cualquier triángulo, no importa el triángulo que hagan, incluso eso es una actividad que se hace en la clase y se pide que cada uno haga un triángulo cualquiera. No importa el triángulo que hagan, todos vamos a llegar a la misma conclusión. Entonces, después les pide que agarren uno de los vértices del triángulo, lo doblen hasta llegar a la base puesta, ¿no? Y después esta otra puntita también la doblan hasta que se junte con esta otra puntita acá, ¿no? Y lo mismo esta otra puntita acá. Eso es lo que le está explicado en esta parte de la lectura. Vieron que les va diciendo, hacen acá, a esta puntita la doblan hacia acá. Después a esta otra puntita la doblan hacia acá. Queda así. Y a esta otra puntita la doblan hacia acá. Y ahí queda esto acá así, ¿no? Que sería más o menos esto acá. Entonces, otra vez pasa lo mismo. O sea, vamos a tener todas las puntitas, digamos, se unen en un punto acá, ¿no? Entonces me queda este que vino de acá, este angulito que vino de acá, este otro ángulo que vino de acá y este otro ángulo que vino de acá. Otra vez tengo un ángulo llano, por lo tanto mide 180 grados. Un ángulo llano siempre mide 180 grados. Y estas puntitas que están acá, si yo abro de nuevo el triángulo, esas puntitas que yo junté, que sumaron 180, en realidad son los ángulos interiores de este triángulo que yo dibujé. Entonces, por eso es que se concluye que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo, no importa el triángulo que sea, siempre la suma de ellos va a dar 180. Siempre, siempre, siempre. 180. La suma de los tres ángulos interiores a cualquier triángulo. A ver, la otra pregunta.
Bien, después les pido a ustedes trazar triángulos. Entonces les da, por ejemplo, uno del lado AB de 3 centímetros, que yo voy a intentar hacer acá con una mano sola. Bien, tengo AB de 3 centímetros. Acá va 3 centímetros. Esto es AB. Después hay que hacer BC mide 5, o sea que de acá hasta por acá tiene que haber 5 centímetros, ¿no? Suponiendo que C está acá. Pero el problema es que después tenemos que llevar desde A hasta mismo C, ahí tiene que haber 6 centímetros. Entonces, para lograr eso y no ir moviendo la regla poquito hasta que coincida, lo que se hace es con el compás. Ustedes abren el compás y miden acá 5 centímetros. Abren el compás, miden 5 centímetros, ¿no? Entonces 5 centímetros mide BC. Entonces apoyan en B, hacen un arco con el compás, y eso quiere decir que C va a poder estar en cualquiera de estos lugares, y yo me aseguro que acá hay 5 centímetros por el radio de ese arco, ¿no? Y después mido, otra vez acá, mido 6 centímetros. Mido 6 ahí. Y esos 6 centímetros mide AC. Entonces apoyo en A, hago el arco, y ahí donde se intersectan los dos arcos, se intersectaron ahí, este arco y este arco. Fueron los dos arcos que hice, uno midiendo 5 y el otro midiendo 6. Ahí va a estar el vértice C. Después con la regla puedo unir desde A. Esto mide 5 y esto mide 6. Lo mismo con los otros. Uno mide 4. Elijo uno cualquiera.